Saludos cordiales a los hermanos en Cristo, a la familia, a los amigos. Muy buenas noches. Son las 22 horas, 17 minutos del día sábado. Esta semana vamos a tocar un tema interesante y lo he titulado Temerosos de Dios. Sabemos de que la palabra de Dios es interminable, es ilimitado. Me refiero a que hace un tiempo he disertado una enseñanza sobre el temor de Dios, pero en la parte en lo que se refiere el miedo, el pavor y el terror. Pero aquí nos vamos a ir más o menos a la historia de personajes de la Biblia, cómo actuaron con relación a este temor, que nos vamos a inclinar más a la sabiduría, a la instrucción, al conocimiento que debemos de tener para contrarrestar el temor de Dios. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 1, versículo 1. Y nos vamos a detener solamente en la mitad del versículo. Dice así la palabra: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron a Egipto con Jacob. Nada más. En esta lectura vamos a descifrar palabras muy importantes para nuestro conocimiento del día a día. El significado de la palabra éxodo significa nombres de, el éxodo. Cuando dice el versículo 1, estos son los nombres de los hijos de Israel, es porque a partir de ese momento, con la voluntad de Dios, se estaba ya formando la nación de Israel. Por eso es que aquí está registrándose oficialmente los primeros integrantes que van a formar esta nación. Y dice aquí, estos son los nombres de. Nombres de significa éxodo en el hebreo. Y la palabra hijos significa banei, B labial, N-E-Y, banei. Este hijos que nosotros vamos a ver en este versículo significa hijos del principado de Dios. O también refiérese a herederos del príncipe. O también herederos de Dios y su principado. Y no se olviden de los que están escuchando esta enseñanza, que ya han aceptado al Señor como su único Salvador. También somos parte de este Israel espiritual, porque nuestros nombres están registrados también en la nación de Israel espiritualmente hablando. Entonces, ¿qué significa Israel? Israel significa Dios pondrá
el príncipe, o Dios será el príncipe. Recuerden ustedes cuando Jacob peleó con el ángel, y este ángel en la profundidad de la palabra vendría a ser Yoshua HaMashiach, que es Jesucristo. Le asegura el vestido de este ángel y le dice: no te voy a dejar ir hasta que me bendigas. Entonces este ángel le dice: ¿cómo te llamas? Mi nombre es Jacob. Y Jacob significa tramposo, significa usurpador. Y le dice: a partir de ahora no te vas a llamar Jacob, sino te vas a llamar Israel. Entonces, Israel, ¿qué significa? Significa Dios pondrá el príncipe, o Dios será el príncipe. Y aquí el verbo poner y ser está, observen ustedes, está en el tiempo futuro. Se está refiriéndose en este proyecto, yo le digo proyecto porque es la única forma que pudiera asimilar en el idioma español de lo que Dios está queriendo hacer. Dios tiene un proyecto en el futuro cuando el Señor venga en su venida, instaure un reino, un principado, y nosotros seremos integrantes de ella. Entonces ese proyecto ya se le ve con este nombre de la palabra Israel. Entonces ya sabemos qué significa la palabra Israel. Nosotros somos miembros también de esta promesa. ¿Recuerdan ustedes la palabra herederos? Herederos en nuestro razonamiento humano refírese al linaje de nuestra descendencia, de persona tras persona tras persona, el hijo, el abuelo, el padre, el nieto, el bisnieto, etcétera, etcétera, el tatarabuelo, etcétera. Entonces uno forma un linaje, pero aquí lo que está hablando, siempre cuando hablamos de la palabra del Señor, amados hermanos, siempre coloquemos nuestra mente a la disposición espiritual, y tenemos que entender estas palabras en el sentido espiritual. Entonces, heredero, estamos hablando en el sentido espiritual, por lo que a todos los que han sido llamados por Dios pertenecen a este linaje. Pero tengan cuidado de que ese versículo que dice: muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Entonces el linaje son los escogidos, porque muchas veces el llamado se queda en medio camino. Acá en Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, dice: pero a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y hemos hablado en el tema pasado, Romanos, en el capítulo 8, en todo su contenido, hace entender de la forma como nosotros nos convertimos en ser hijos de Dios. Versículo 13, los que no son nacidos de sangre, a eso es lo que me refiero, los que no son nacidos de sangre, ni por deseo de la carne, ni por voluntad de hombre, sino de Dios. O sea, la voluntad de Dios es el que designa el título, la condición de ser hechos hijos de Dios. No porque nuestra boca, nuestro pensamiento diga: bueno, yo soy hijo de Dios y así por así. A los hijos de Dios, amados hermanos, se les conoce por los frutos, no por una conversación así fría, entre amigos y todo eso, ¿no? Conversaciones comunes
o tradiciones que podemos decir, bueno, todos somos hijos de Dios, y no es así. Bueno, lo que aquí nosotros en la lectura de la palabra de Dios vamos a, se podría usar la palabra, vamos a estar atentos para descubrir que atrás de las palabras donde nosotros podemos sentir el temor de Dios de estos personajes bíblicos, ¿no? El temor de Dios, porque a veces está oculto el temor de Dios. Entonces vamos a ver, en Éxodo capítulo 1, versículo 15-18, dice: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios, aquí está bien claro la palabra, temieron a Dios, y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera, antes que llegue la partera. Entonces, hermanos, aquí en Éxodo capítulo 1, del 15 al 18, nosotros podemos ver que el faraón estaba percibiendo una superpoblación de los hebreos que estaban en la condición de esclavos y tenía miedo. ¿Por qué? Porque eran tantos de que tenía miedo de que se rebelen o que haya una sublevación y que podrían ser atacados por los hebreos. Entonces manda matar a los niños, porque sabemos en la creación, en el hombre tiene que tener un hombre y una mujer para crear una vida. Entonces la idea era eliminar la cabeza para que la mujer se quede. Eso también tiene un significado espiritual. Muy bien, aquí en la historia hebrea, dice de que las parteras, del versículo 17, refiriéndose a las parteras, eran egipcias y estaban dirigiendo una compañía de parteras hebreas en el número de 500. O sea, pues era una población grande, el pueblo hebreo, que no podía ser solamente 2 parteras que actúen cuando empiezan a nacer los niños. Entonces, en informaciones, en escrituras hebreas, se tiene de que estas 2 parteras eran egipcias y estaban al mando de las de 500 parteras judías, subalternas, por supuesto. Entonces aquí, por la influencia del pueblo hebreo, que siempre, seguramente, se escuchaba en toda la sociedad hebrea, y ellos también escuchaban que ellos tenían un Dios temible, eran monógamos, ¿no? Porque adoraban un solo Dios y ese Dios actuaba y era viviente, ¿no?
Entonces, en el versículo 17 dice que estas parteras temieron a Dios, y no hicieron como les mandó el rey de Egipto. Aquí hay dos posiciones de mandos: el mando del rey humano y el mando del rey soberano que vive en las alturas. Ese es nuestro Padre, el Dios eterno. Aquí nos enseña a quién nosotros debemos de temer. A quién nosotros debemos de temer. Entonces, ellas, en un sentir en su interior, temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto. Entonces desobedecieron la ley de este faraón y preservaron la vida a los niños. Miren ustedes este detalle en un punto de partida de la creación de esta nación, ¿no? De la creación de esta nación. Cómo el Señor, bajo su poder, detiene muchas cosas para que el proyecto no se interrumpa. Porque si es que las dos parteras hubiesen hecho caso a este rey, pues el destino de Israel hubiese sido diferente. Pero aquí observamos nosotros la constante participación de nuestro Dios todopoderoso, omnisciente, ¿no? Omnipresente. Y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los hijos, a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron: porque las mujeres hebreas. Aquí ya se sobreentiende de que están indicando porque las mujeres hebreas, eso quiere decir de que ellas no eran hebreas, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera. Esa era una justificación de ellas. Imagínense aquí, el rey hubiera podido mandarles a decapitarlas a las dos. Y no es cosa curiosa, todo está milimétricamente establecido en el momento dado. Miren ustedes el nombre de estas parteras. Significa cifra, una de ellas se llamaba cifra, y esto significa procrear. Imagínense, procrear. Y fua significa tener hijos. Imagínense que hasta el proyecto de Dios hasta se define en uno de sus puntos, hasta en los nombres de todos los personajes bíblicos que eran temerosos de Dios, que avanzaron a través del tiempo para llegar hasta el día de hoy. Otro de los puntos podemos verlo en Éxodo capítulo 2, y vamos a verlo del 1 al 10, que dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Entonces quiere decir que este varón era de la tribu de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, de cara al pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla
en el carrizal y envió una criada suya que la tomase. Cuando la abrió, vio al niño y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarle a una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, lo cual lo prohijó y le puso el nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Miren, hermanos, aquí nosotros podemos ver unos puntos importantes cuando dice: y viéndole, primeramente en el versículo 1 dice: y un varón de la familia de Leví. ¿Quién era este varón? Este varón era Amram, A-M-R-A-M, Amram. Este hombre pertenecía a la tribu de Leví y tomó por mujer a una hija de Leví, a una hija de la tribu de Leví también. Y de ahí sale el niño que conocido como Moisés. Y en la parte que dice: y viéndole que era hermoso, esta parte de aquí en la versión hebrea dice: y viéndole que estaba bien, ¿no? Y viéndole que estaba bien, le tuvo escondido 3 meses. Esa palabra, y viéndolo que estaba bien, no tiene un contexto diferente a lo que dice: y viéndolo que era hermoso. Aquí se está viendo la belleza de un niño, sino que cuando dice y viéndole que estaba bien, se refiere al acto, a la acción, que si lo va a esconder por el tiempo de 3 meses. Entonces yo más me inclino a pensar en el contexto hebreo puro. Dice: y viendo lo que estaba bien, le tuvo escondido 3 meses. En ese sentido, porque cualquier niño es hermoso cuando nace. Entonces cuando aquí, ¿dónde está el temor de Dios? Acá le dice que le tuvo escondido 3 meses. Esto quiere decir que violaba las reglas y los estatutos de que este gobierno egipcio había hecho con respecto a los niños. Entonces tuvieron que esconderle al niño porque había persecución de niños, ¿no? Para exterminarlos. Entonces aquí la familia de Moisés lo esconde. Entonces esta acción de esconderle se opone a la disposición del faraón, ¿no? Y uno se coloca en la posición del temor a Dios, ¿no? O nosotros estamos de cara al temor del mundo o de cara al temor de Dios. ¿Por qué? Porque la idea de Faraón, hermanos, era reducirle al pueblo y mantenerlo de una forma constante en la condición de esclavo, En el versículo 10 del capítulo 2 de Éxodo, que estamos leyendo, dice: y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó. La palabra prohijó, en otras palabras simples, significa
le adoptó como hijo, le adoptó como hijo. Y cuando nosotros vemos aquí, en el versículo 6, cuando abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. ¿Por qué motivos la doncella identifica que este niño era hebreo? Era hebreo, ¿por qué? Porque las telas, el abrigo que le protegía al niño en este cesto, ¿no? Calefactado con brea, ¿no? Asfaltado, que dice ahí, para que flote. Su ropaje usaba los colores tradicionales del pueblo de Israel. ¿Y qué colores solía identificarle al pueblo de Israel? Los colores de los que eran compuesto el campamento que se llamaba el tabernáculo, que era púrpura, que era blanco, ¿no? Escarlat, etcétera, etcétera. ¿Qué significa, hermanos, la palabra Egipto? La palabra Egipto significa, en el sentido espiritual de la palabra, significa angustia. Nosotros tenemos conocimiento histórico de que Egipto era un imperio que le tenía como esclavo durante 430 años al pueblo de Israel. Entonces, geográficamente, nos vamos a la parte de la geografía. Geográficamente, Egipto está dividido en dos. Y quien lo divide es el río Nilo. Es el río Nilo. Entonces, el río Nilo, tanto en su banda izquierda como en su banda derecha, todo era desierto. Entonces este imperio se forma al lado de este río, y este río cumplía la función de fertilizar la tierra cuando habría inundaciones. Entonces ahí aprovechaba, cuando este río se inundaba, ahí aprovechaba este pueblo egipcio para que riegue su territorio, y pues produzcan los frutos para que ellos vivan. Se alimentaban de sus peces. Y este pueblo, antes de la palabra Egipto, que salga en la historia la palabra Egipto, su nombre de este imperio su nombre de este río se llamaba Api, ¿no? Se llamaba Api, Nilo. Estamos hablando de río Nilo, disculpen, estamos hablando de río Nilo. Entonces, cuando bajaba el río, se formaba como una culebra, y Egipto se alimentaba, dependía de este río, y su vida era el río. Entonces, y esta palabra Nilo también se relaciona antes del Nilo. El nombre Nilo se llamaba Api, y Api era un dios denominado en la historia el dios de la inundación, el dios de la inundación. Y Egipto, para ordenar el sentido de la explicación, y Egipto significa angustia, significa encerrado, significa miseria, significa tribulación. La vida en Egipto era estrecha, esta palabra es importante, estrecha y angustiante. Ahora, espiritualmente, este mundo, aún siendo
extenso, aún siendo extenso, y estamos aparentemente libres, espiritualmente, su comportamiento de esta sociedad se comporta como la sociedad de Egipto en aquel tiempo. Y espiritualmente, este mundo angustiante, llena de tribulaciones, nosotros estamos encerrados, que no tenemos ninguna esperanza y no nos ofrece nada para la vida eterna. No nos ofrece nada para la vida eterna. Entonces, para Egipto, el Nilo era un dios. Y este dios atrás, dios Api. Y nosotros en este mundo vivimos como Egipto. Y todas las cosas, ¿no?, que nosotros vemos para alimentar nuestra carne en el sentido de pecado, eso es lo único que nos ofrece este mundo. El mundo que nos alimentamos de pecado, ¿no? Nos alimentamos de pecado que no nos ofrece absolutamente nada para ni siquiera esperanza de lo que puede haber después que nosotros abandonemos este cuerpo. ¿Entiendes? Entonces Dios les saca a su pueblo. Dios les saca a su pueblo. Lo saca de la esclavitud para que el pueblo de Israel ya no dependa de esa esclavitud, ya no dependa de esa miseria. Porque tenían una vida estrecha y reducida. Entonces van a notar ustedes que a partir de lo que cruzan a la otra banda del Mar Rojo, como se le dice, el Mar de Junco, están oficialmente libres, porque el ejército de este imperio les perseguía para exterminarlos, pero el Señor les ahoga antes de que lleguen a la población que estaba terminando ya de cruzar el río. Entonces, hermanos, aquí nosotros podemos ver que el pueblo de Israel toma su decisión, abandona esta esclavitud. Y ojo que en la palabra de Dios habla en algunas partes de que muchos del pueblo de Israel, su corazón estaba pensando en Egipto. Les gustaba ese tipo de esclavitud. Les gustaba la carne que comían ahí, la sal, los condimentos y todo eso. O sea, tenían ese recuerdo. Eso no es bueno. ¿Por qué? Porque nuestro corazón debe de estar adelante, a donde el Señor nos dirija. Entonces vamos a notar que a partir de que nosotros nos posesionamos en la banda extrema del imperio de Egipto, ya dependemos de la voluntad de Dios. Y como ustedes han visto, durante toda la historia de la salida del pueblo de Israel a la llegada de las faldas de la tierra prometida, el Señor siempre ha estado a su lado de ellos. Y siempre han estado, pero se han comportado mal este pueblo, que han dado vuelta 40 años de castigo, 40 años, 40 noches. 40 años, imagínense. Entonces, pero de todas maneras había una dependencia de Dios, y ya no tenían la estrechez de Egipto. Pero sin embargo, solamente entraron al pueblo de Israel un remanente dirigido por Josué y Caleb. En Mateo capítulo 16, 25, 26, refiérese para no aferrarse a lo que está en el mundo de esclavitud. En Mateo 16, 25 dice:
porque el que desea salvar su alma, la perderá. Pero el que pierde su alma por causa de mí, la encontrará. 26. Porque ¿qué provecho obtendría un hombre si ganara el mundo entero, pero perdiera su alma? ¿O qué podrá ofrecer un hombre por su alma? ¿Qué le ofrece el hombre a su alma? No le ofrece nada, pero lo que se ve en el día a día le ofrece a su carne. Le ofrece en fiestas, en borracheras, en comilonas, en reuniones, la satisfacción de su carne, fornicaciones, adulterios. Vayan ustedes a percibir, hermanos. Entonces, eso es lo que el hombre le ofrece a su destino, a su vida. Entonces, lo que aquí el Señor muchas veces nos hace entender de que nosotros tenemos que primero priorizar el perfeccionamiento de nuestra alma. Y aquí siempre cuando vemos en los versículos, el Señor no defiende la carne, sino siempre está refiriéndose a nuestra alma. En Hebreos capítulo 11, versículo 23 al 29, vamos a ver, en cada versículo nos vamos a detener para ver rápidamente dónde podemos observar la actitud de temer a Dios. Hebreos 11, 23. Por fe, los padres de Moisés, después de que éste nació, lo ocultaron durante 3 meses. Aquí estamos corroborando de lo que dice Éxodo capítulo 2. Porque vieron que era un niño hermoso. Aquí hemos hablado la corrección porque estoy leyendo de nuestra Biblia actual. Y dice, y no temieron al decreto del rey. Eso ya los he explicado. Miren ustedes la decisión de los padres de esconderle a este niño. No me suena que sea niño hermoso en ese sentido, ¿no? Porque decidieron que estaba bien, dice. No que decidieron porque era un niño hermoso. Entonces, no temieron al decreto del rey. No temieron. 24. Por fe, Moisés, siendo ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón. ¿Qué podemos ver aquí? Aquí nosotros vemos la renuncia, el temor a Dios, que por causa de haber adquirido sabiduría, conocimiento, inteligencia, la mente de Moisés, toma una decisión y renuncia a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Nosotros tenemos un día especial cuando escuchamos la palabra de Dios y se nos removió nuestras entrañas, nuestro corazón, y tomamos una decisión de renunciar a las costumbres de este mundo, a los frutos de la carne de este mundo. Renunciamos, ¿no? Para dejar de que nos gobierne el príncipe de este siglo, que es el demonio, y tomamos una decisión de estar bajo la cubierta del Dios Todopoderoso a quien nosotros servimos y adoramos. Ahí en el verbo renunciar está la decisión de tener un temor a Dios. En el versículo 25, prefiriendo ser afligido juntamente con el pueblo de Dios, refiriéndose a Moisés, antes que complacerse por poco tiempo en el pecado. Esa era su decisión de Moisés. ¿Dónde está el temor a Dios? Prefirió ser afligido. O sea, él interactuó
con el pueblo, o sea, renunció de esas costumbres de riquezas faraónicas que él había pertenecido y ingresó, se integró en ese pueblo afligido que vivía con angustia y con miserias, para luego el Señor tomarle como líder, para que liberte a este pueblo, con la mano del Señor, por supuesto. Versículo 26, porque estimó como mayor riquezas el aprobio por causa del Cristo, que era superior a los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada fija en el pago de la recompensa. ¿Ya? Eso es lo que dice Pablo en su libro de Hebreos. Acá que dice, porque estimó como mayor riqueza el aprobio por causa de Cristo. ¿Qué significa la palabra aprobio? Es equivalente a vituperio, es equivalente a perder la honra y su dignidad, ¿no? Perder su categoría, todo lo que había conseguido, pierde todo eso, ¿no? Y empieza como bajo, así como el Señor vino, ¿no? Que no tenía ni siquiera ¿cómo se llama? Una almohada en cómo recostar su cabeza. No tenía nada, no tenía casa, no tenía nada. Y así comenzó a renacer una nueva vida en la vida de Moisés. 27. Por fe abandonó Egipto sin temor a la ira del rey. Por fe abandonó Egipto porque tenía temor al Señor, pero no tenía temor a la ira del rey de Egipto, que era el faraón. Porque permaneció como viendo al invisible. En hebreo, esta palabra permaneció, atrás de esta palabra dice sostener la mirada. Entonces el cristiano, hermanos, debe siempre de sostener la mirada en el sentido espiritual de la palabra. Nadie les dice de que estén con el cuello arriba, ¿no? Inclinado mirando al cielo, en ese sentido no, sino el pensamiento, ¿no? Como sostener la mirada, como viendo al Dios invisible. O sea, no perder ese horizonte. Todos los días tener fijo la convicción de que nosotros estamos bajo la cubierta de Dios, ¿no? Como viendo al Dios invisible. Mire este juego de palabras. Como viendo al Dios invisible. Por fe celebró la fiesta de la Pascua y roció la sangre para que el exterminador de los primogénitos no los tocara a ellos. ¿Dónde está el temor a Dios ahí en este versículo? Roció la sangre. Y esto ya era una profecía cuando el Señor le mandó a Moisés para que todo el pueblo hebreo mate un cordero y con su sangre, ¿no? Empiece a colocarla así en el entorno, en el dintel de cada puerta, cosa para que cuando venga ¿cómo se llama? La muerte, no entre a la casa, porque el Señor había dispuesto la muerte de los primogénitos. Entonces no les tocó a ninguno de ellos. Cuando nosotros estamos en Cristo, nuestra vida está en Cristo, nuestros días, todos los momentos está en Cristo, hermanos. Estamos rociados por la sangre derramada que tiene poder. Nuestra puerta está cerrada para los deseos de la carne. Nuestra puerta está cerrada para las tentaciones. Está cerrada para todo lo que es inmundo. ¿Por qué? Porque en nuestro dintel de nuestra puerta espiritual está rociado con la sangre de Cristo que tiene poder. Allí está el temor de Dios. En el versículo 29 dice,
Por fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, pero cuando los egipcios osaron penetrar en él, fueron tragados. ¿Dónde está el temor a Dios ahí? La fuerza y la voluntad de caminar hacia adelante con el verbo pasar, pasar el mar Rojo. Entonces, ¿en dónde podríamos encontrar un eje principal en estos versículos sobre el temor de Dios? Es en el versículo 26 cuando dice, porque estimó como mayor riqueza el aprobio. Perder la dignidad, perder su honra, ¿no? Por causa de nuestro Señor Jesucristo, por causa de Yoshua HaMashiach, que era superior a los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada fija en el pago de la recompensa. Qué bonito, hermanos, es cuando nosotros tomamos una decisión definitivamente, cuando renunciamos a las costumbres pecaminosas de este mundo y nos vamos a la otra banda, al otro extremo, para servir al Dios viviente, porque este Dios que nosotros tenemos nos da esperanza de una vida eterna, nos da esperanza de una recompensa, de las riquezas de la gloria de Dios. Y todo lo que podemos hablar de herederos, que somos adoptados, que tenemos riquezas, que gobernaremos juntamente con Cristo, nos da la categoría de reyes, nos da la categoría de sacerdotes, nos da la categoría de vida eterna. Todo eso se refiere, hermanos, a la preservación de nuestra alma de forma definitiva. Entonces, el temor de Dios está en ese versículo 26, que nos invita a que nosotros practiquemos todos los días de nuestras vidas a partir de la decisión tomada en Cristo. El sostener la mirada, recuerden ustedes cuando le he hablado de sostener la mirada, acá les tengo un capítulo que es pequeño, que implica levantar los ojos, sostener la mirada, estar constantemente en nuestro corazón, ¿no? Aunque el entorno de nosotros no nos perciba, pero nuestra mente, donde quiera que vayamos, estamos sosteniendo la mirada. Y no miremos abajo, no miremos a tierra en el sentido espiritual, no miremos este mundo. Estamos viviendo, miren, fíjense, hermanos, nosotros estamos viviendo espiritualmente en una estrechez. Estamos viviendo en medio de angustias. Vean ustedes cuando abren las noticias, la violencia, las violaciones, los raptos de niños, los asesinatos. Estamos viviendo en un caos, ¿no? Gobiernos que se han apoderado del área de la educación de los niños y han venido los materiales didácticos para que dentro de los libros, que es de matemáticas, geografía, todo, hay partes y capítulos que se detienen de enseñar lo que tienen que enseñar con respecto, por ejemplo, a matemáticas, y empiezan a hablar de la inclusión, de la igualdad de género, de que cómo el niño, el adolescente tiene la libertad de hacer sexo de la forma como él quiera, sin autorización de su padre, por tener esa libertad. Fíjense ustedes, hermanos, hasta dónde está llegando esta humanidad. Implica levantar los ojos, Salmo 121. Esto de aquí este versículo siempre entre el pueblo del Señor, siempre es conocido, pero muy importante. Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Yahweh, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová
Yahweh es tu guardador. Yahweh es tu sombra a tu mano derecha. El sol te fatigará de día. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. 7. Yahweh te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Yahweh guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. ¿Qué cosa es lo que corresponde aquí en todo este capítulo 121? Miren ustedes el papel que cumple el hombre. Miren, qué cosas solamente en el versículo 1. Solamente en el versículo 1. El Señor nos manda a cumplir solamente esto. Alzar nuestros ojos al monte. Alzar nuestro pensamiento, nuestros ojos, nuestras ideas, nuestros conocimientos dirigido a ese reino del Señor. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y miren ustedes, versículo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, se ve lo que dice el Señor. El resto me encargo yo. ¿No? ¿Se dan cuenta ustedes? Solamente el versículo 1. Mi voluntad férrea va a alzar mis ojos a los montes. El resto ya se ocupa el Señor, nuestro Padre. Proverbios capítulo 1, versículos 7 al 9 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Yahweh. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Debo de recalcar, hermanos, que aquí hay dos tipos de sabiduría, hay dos tipos de inteligencia, hay dos tipos de conocimiento. La sabiduría de Dios y la sabiduría del hombre. Vamos a dar una figura. Por ejemplo, la vasija o una tinaja es la sabiduría. La misma que tiene en su interior conocimiento. Está depositado el conocimiento. La sabiduría es un conjunto de conocimientos que en base de la inteligencia capta, ¿no? Lo hace como ya un conocimiento y le deposita dentro de esa vasija. Y toda esa vasija, en alguna versión he leído que dice, la sabiduría es la perfección del conocimiento de lo alto. Entonces lo que aquí se alcanza, el principio de la sabiduría, está hablando del espíritu de sabiduría, de lo que la mente de Dios tiene. ¿Quién tendrá la mente de Cristo? Nosotros tenemos la mente de Cristo, dice el Señor así. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero ojo, el tener es aquel que persiste, porque acá dice, versículo 8, la instrucción, dirección, sabiduría, enseñanza. No solamente, hermanos, es decir, nosotros tenemos la sabiduría de Dios, tenemos la sabiduría de Dios, muy bien, y en su mente, en nuestro raciocinio, estamos hablando de la sabiduría humana, estamos hablando de conocimiento humano, y el conocimiento humano solamente se alimenta de filosofía, ¿no? Y la filosofía tiene una preposición que se llama pero. Siempre hay un pero en un tema de nuestro pensamiento humano. Pero yo creo que es así. A mí me parece que es así. Yo opino que es así. Yo respeto tu pensamiento, pero tú también tienes que respetar la mía. ¿No? A mí me parece que, bueno, si tú no estás de acuerdo, pues la culpa no es mía. Ese es un tema, es un relativismo. Nuestra sabiduría es el conjunto de relativismos. Nuestro conocimiento es relativismo. Todo lo que hay en esta tierra no nos ofrece nada porque son relativismo. Pero ¿qué pasa con el espíritu de sabiduría?
que almacena todo el conocimiento de la perfección de la gloria de Dios. Todo lo que es santo, todo lo que es perfecto, que está constituido el reino del Señor. Entonces, cuando nosotros nos vamos a esa dirección de conocimiento, miren qué dice aquí el versículo 7 del capítulo 1 de Proverbios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian esta sabiduría y la enseñanza. Entonces, hay congregaciones, hermanos, que no tienen un área de conocimiento. No tienen un área de conocimiento. Muchas veces sus liturgias, sus palestras y todo eso es una poesía, ¿no? Eso es una narrativa de su propio pensamiento. A veces usan un versículo y luego avanzan, hablan y se olvidan de la dirección que debería ser dirigido por el Espíritu de Dios en un mensaje. Entonces ahí viene la rutina, empiezan a dormir, llega la noche, están con la boca abierta. Entonces, eso es, hermano, insensatez, porque desprecian la sabiduría del Señor. Hay que venir en el mejor tiempo del día para escuchar la palabra del Señor. Alistar su cuerpo, su alma, decir, Señor, yo amo tu palabra. Yo quiero conocer tu sabiduría. ¿No? ¿Por qué? Porque yo no quiero estar en este mundo. Porque va a venir muchas cosas y prefiero estar a tu lado como padre, viviendo en tu propia casa, para que no me afecte el castigo que tú harás en el futuro. Por eso es que yo quiero permanecer día y noche bajo las sombras de tu cubierta. ¿Qué dice Efesios capítulo 1 para concluir? Efesios capítulo 1, versículos 16, 17 y 18. Ahí vamos a concluir esta enseñanza. No ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. Está hablando de Pablo, le está escribiendo a los Éfesos. Y él estaba en la cárcel. Miren ustedes, estaba en la cárcel por causa de Cristo. Pablo dice, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, miren ustedes acá, les conceda espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. De Él. Está hablando de Dios, está hablando de Cristo. Entonces aquí, lo que nosotros requerimos, y está haciendo ver claramente, de que debemos de tener desarrollado el espíritu de sabiduría y de revelación. Tener a través del conocimiento una facilidad rápida de discernir de todas las cosas que nos rodea, esto es de Dios o no es del Señor. Esta conversación que tengo, ¿está operando el Espíritu de Dios o el espíritu del enemigo? Diferenciar qué cosa es lo bueno y qué cosa es lo malo de una forma rápida, ¿no? ¿Qué cosa es lo bueno y qué cosa es lo malo? Rapidísimo. El Señor nos da esa expertez, pero es un espíritu que opera cuando nosotros, a la palabra del Señor en nuestro corazón, lo regamos todos los días para que tengamos frutos. Amén, hermanos. Para que los ojos de sus corazones, miren, ojos de sus corazones, sean iluminados y puedan así comprender cuál es la esperanza de su llamado y cuál es la riqueza de la gloria de la herencia de Él para los santos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, nosotros los hijos de Dios tenemos concretamente, palpablemente, un proyecto. Tenemos un proyecto.
¿Qué ganamos nosotros de este mundo? No ganamos absolutamente nada, porque este mundo está llena de Egipto, está llena de una costumbre egipcia, llena de angustias, de temores y de todo esto. Lógico que debemos de preocuparnos en el cuidado de nuestro cuerpo, en la salud, pero tenemos que priorizar en primer lugar la condición de nuestra alma delante de Dios. Tengan ustedes presentes delante de Dios. Hablen la palabra de Dios a sus vecinos, a sus amigos, a su familia, por medio de sus conductas. Hablen, evangelicen, inviten a la congregación y traten, hermanos, de que sus congregaciones sea que tengan una relación directa, palpable, directamente con Yahweh, con el Hijo y con el Espíritu de Dios. Aquí ustedes no ven que yo pertenezco a tal iglesia, que mi congregación es así, mi sede queda en Lima y de Lima me mandan la orden por aquí y que el Espíritu Santo está allá en la capital, ¿no? Y que hay que poner pancartas en la puerta de la iglesia porque viene un profeta y vamos a tener al Espíritu Santo el viernes, sábado y domingo, que venga en la campaña, la festividad aquí, porque el Espíritu Santo va a obrar y esto que por aquí. Ahí no está el Señor, hermanos. Tengan ustedes cuidado. Y ustedes van a ver la exposición de la palabra, ¿no? Hago lo mejor posible para solamente proyectarme en lo que es la palabra de Dios y tratar de sacar en lo mejor posible la correcta interpretación, el correcto significado en la gramática hebrea, en la gramática española, para nosotros enderezar nuestros caminos, para que nuestra conducta sea agradable delante del Señor. Siempre les invito, si ustedes viven en Yurimaguas, yo estoy aquí por causa de trabajo en Yurimaguas, estoy enseñando, ¿no? No soy pastor, estoy enseñando en la congregación Emanuel. Les invito, queda en Condamine, la cuadra 425, ¿no? Empezamos a las 9 y terminamos, mi participación termina aproximadamente 1 hora y media, y lo enseñamos con pizarra. Están ustedes invitados, vayan con un cuaderno, con su lapicito, su borrador, ¿no? Para que se alimenten de la palabra. Estamos nosotros, hermanos, faltos del conocimiento de la palabra, ¿no? Muchas actividades sociales, pero no tenemos esa cosa, esa esencia de cuidar nuestra alma férreamente. Amén, hermanos, están invitados. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima semana.